Muy buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas de la mística. Hoy voy a subir un vídeo que llevaba ya mucho tiempo queriendo redactar, preparar y enseñaros, porque también, aparte de que es presentar en otro formato mi libro, mi primer libro autogestionado, también es una especie de salto, ¿no? Como de desbloquear un periodo de varios meses en los que todavía me costaba arrancar, encontrar el sentido, desde la lejanía tras haber publicado el libro, meses después, pues un poco enfrentarme a las sensaciones que produce, tanto positivas como negativas, ¿no? Un poco ese de, ¿y si realmente hubiese hecho la introducción de otra manera? ¿Y si no lo hubiese publicado? ¿Y sí, y sí, y sí? ¿Vale? Entonces, como eso creo que al final es basura mental o es al menos una nube improductiva total, que solo lleva a la tristeza y casi a la autodestrucción, digo, yo voy a seguir, voy a intentar como dar una explicación lo más general posible del libro sin entrar en ninguna revelación, porque todavía quedan entregas pendientes y si alguien más está deseando leerlo, pues no quiero chafarle, ¿vale? Que tampoco hay mucho misterio, pero creo que también es la gracia, ¿no? Bueno, como ya os expliqué en el anterior vídeo, todo esto se trata de en todo momento trabajar en laboratoria, trabajar en aquellos conceptos que me interesan y bueno, la verdad que con el libro también expongo un poco el interés que yo tengo en La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, que es como un inicio realmente de todo lo que es el camino, ¿no? Que yo voy vislumbrando como escritora. Entonces, como ya os comenté, notas del móvil, una libreta que tengo de cajón desastre, notas de Word, tengo de todo y es necesario ordenarlo, ¿no? Y bueno, sin enrollarme más, que es mi principal habilidad, os explicaré de qué trata Una noche oscura del alma de Madame Flanner. ¿Vale? Es mi primera publicación autogestionada vía la editorial Círculo Rojo. En todo momento quien ha tomado cualquier decisión he sido yo, todo el proceso ha dependido de mí y eso me ha permitido por una parte conocer el mundo de la publicación y por otra saber todo el trabajo que hay detrás. De hecho yo creo que bueno, la autopublicación es muy interesante. Creo que, como os digo, me ha permitido experimentar antes de eh, querer seguir escribiendo y a lo mejor ofrecer a otra editorial, a ver si hay suerte con las próximas obras. Y bueno, nunca llegué a presentarlo a ninguna editorial porque simplemente para mí este libro es eso, es como un inicio de mi método, una presentación de mi estilo y experimentación sobre todo con lo que se llama la técnica de las disrupciones temporales, ¿no? En la voz del autor. Todo esto súper influenciado por la escritura de Virginia Woolf. Incluso en el método científico, una disrupción temporal sería como en mitad de una observación, que haya un evento inesperado o circunstancias sobrevenidas que ocasionen una interrupción de dicha observación sin que se rompa el curso de la acción. Un ejemplo más claro. Estaba mirando ese escaparate y de pronto me di cuenta de que aquella muñeca de porcelana que había en ella me recordaba los tiempos cuando jugaba con mi abuela y ella me decía que le gustaba mojar magdalenas en té y allí es donde descubrí que los recuerdos, o sea, es como una manera de introducir pensamientos del autor o de la autora en medio de la acción, pero es eso, sin interrumpirla. Entonces es algo tremendamente difícil, ¿vale? En lo que me gustaría trabajar porque también de alguna manera representa mi forma de pensar y de escribir siempre tan agolpado como aquí veréis cuando hablo. ¿De acuerdo? Que no lo digo como una virtud en este caso, pero bueno, es que siempre uf,
como os decía, un efecto de la curiosidad es querer estar en todas partes y ninguna a la vez, ¿no? Entonces, bueno, desglosando un poquito el libro, autogestionado por Círculo Rojo, eh, versa sobre eso, es La noche oscura del alma, que es un poema de San Juan de la Cruz del siglo XVI, y todo esto surgió realmente a partir de ciertas conversaciones que fui teniendo con, bueno, tanto con mi padre como otros artistas, ¿no? No paraba de toparse ese concepto conmigo y, bueno, yo no soy una persona que crea en la magia, ¿no? Pero sí que me gusta pensar que existe el misterio, ¿no? Incluso esta parte más mística es algo que me atrae mucho, ¿no? Que yo creo que ya en otros vídeos desarrollaré bien. De hecho, incluso Noche Oscura me gustaría desarrollarlo. Pero bueno, se atribuye esto a San Juan de la Cruz y se ha incorporado en la doctrina espiritual como el término global para designar las experiencias purificativas y de desolación por las que atraviesan los místicos en el proceso de unión con Dios. Quizá de una manera un poco más sencilla, y esto ya se identifica con diversos momentos de mi vida que no tenían nombre. Me ayuda mucho el tema de poner metáforas para, digamos, coger el pool de mi vida, encajarlo en la parte que yo creo para así continuar con la siguiente parte, ¿no? Es como, por eso os decía que en mi proceso de escritura me gusta ver desde lejos que hay en todo momento un sentido, una coherencia. Que esto yo creo que todos los artistas que ha habido sí por haber, más o menos consciente también lo tienen ahí, ¿no? Yo simplemente pues redundo en el tema y lo veo de esta manera, es como lo explico, ¿no? Entonces, puede ser que obviamente la noche oscura también se puede extrapolar a un momento de crisis personal. Yo creo que todas las personas tenemos al menos uno en nuestra vida, son necesarios, se suelen ver como momentos muy negativos, ¿no? De donde la ansiedad, la desesperación se apoderan de nosotros, perturban nuestra mente, nuestro ego, ¿no? Eh, Parece que sea una maldición, ¿no? Una desgracia, pero realmente es una oportunidad muy bonita para evolucionar y crecer como persona, ¿no? Entonces la búsqueda, además, esto se ve en textos, la búsqueda de uno mismo lleva implícita la firmeza de continuar siempre para adelante, ¿no? Implica aprender a superarse reiteradamente para ir aumentando lentamente los límites de la propia identidad, cosa que yo en todo momento no estoy muy interesada, creo que es lo óptimo, ¿no? Evolucionar en todo momento como persona y no amedrentarse, que esto que estoy diciendo es muy difícil, justamente temas del canal de YouTube he tenido que ir posponiendo porque es que no era capaz, ¿no? Anímicamente había algo que me tenía bloqueada. La tristeza, de hecho, como emoción eh, desde la supervivencia, es que tiene esa función, ¿no? La tristeza siempre nos dice algo, ¿vale? Algo debe cambiar. Entonces, para mí, la publicación de este libro, asociado con la de la noche oscura, me ha servido como un momento, ¿no? Pues, casi como de expiación, ¿no? De trabajar un poco con la autoconsciencia, con ese principio del método, ¿no? Que os he estado explicando hasta ahora, ¿no? Un poco el reconocer que también hay belleza en los momentos de aparente tristeza, ¿no? Es una cosa que siempre he tenido que trabajar conmigo misma y además también ya con la lejanía un poco la publicación, eh, pues eso, ¿no? Reconocer que realmente en la escritura no tiene que haber ningún tipo de victimismo y tampoco de, de, de autobiografías, que eso no es literatura ni arte, eso ya sería, como os digo, contar la vida. El arte no es diferente, el arte de otras muchas cosas quizá es mostrar al mundo algo que los demás no ven, ¿no? Y que a lo mejor es incluso importante o revelador o eso, o bello, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? La noche oscura es un momento también de celebración, ¿no? Yo lo decía, una celebración metafórica del despertar del alma y el relato que se produce cuando se desciende a la oscuridad y se escribe desde allí, cuando parece que la vida carece de todo sentido. No era más que un momento de crisis de fe, que al ascender de nuevo a la luz lo hace con un ímpetu inexplicable y se sabe eterno contra toda circunstancia. Tras la angustia del sprint sucede la creación. Por esa parte está esa noche oscura, ¿no? Eh, bueno, ese escritor, ¿no? Que consciente de su mortalidad y su deseo de infinitud, se confronta con la vida para sentirla plenamente
acumulando todas las experiencias que sean posibles, sentís una sociedad cada vez más alienada, presa de bagatelas mediáticas, sin conciencia histórica y un sentido de colectivo empobrecido, o eso es a mi parecer, ¿no? Todo esto también son notas extraídas de la presentación, la única que he hecho del libro. Siento si toda la información es así muy agolpada, pero es que tengo, os digo, tantas cosas que decir y tantas notas distribuidas en tantos sitios, sé que tampoco sirve como excusa, que es poco profesional, pero bueno, poco a poco, de momento es como lo puedo hacer, igual que el fondo, igual que todo, ¿no? Os estoy pidiendo disculpas o simplemente explicando que de momento esto es así. Y bueno, simplemente eso, bueno, por así decirlo, esta publicación se proyecta desde una ansia de infinitud, a pesar de saber lo imposible, brota la vida en su plenitud, cada momento es único, ¿no? Y esto se extrapola a mi vida personal y es una parte muy bonita. Además, a mi lenguaje es una cosa que me ha fascinado desde bien pequeña, ¿no? Y jugar con ello y poder alcanzar más límites, o sea, poder como traspasar algunos límites de pensamiento es en todo momento una cosa, bueno, fascinante, ¿no? Digo mucho fascinante, pero es que me parece una palabra muy adecuada. De hecho, decir de María Zambrano, que ya dedicaré vídeos sobre ella, por supuesto, la palabra es condensación del dolor, don del exilio, conflicto permanente entre las fronteras de lo expresable. No, es que en todo momento también lo tenía aquí en unas notas. Voy a intentar seguir buscando la palabra perdida, la palabra única, secreto del amor divino humano. La palabra tal vez señalada por aquellas otras palabras privilegiadas, escasamente audibles, casi como murmullo de paloma. Diréis que me he perdido. Y esto es de Delirio y Destino de María Zambrano, ¿no? Es como que hay una especie de vacío que la palabra tiene que intentar rellenar. Te estoy diciendo así rápidamente, porque lo importante es un poco más la publicación del libro, pero bueno, todo esto merece la pena. De hecho, es que Sesora Mística ha aportado mucho al lenguaje, ¿no? En este sentido, eso ya, como os digo, lo desarrollaré bien. Os recomiendo muchísimo un libro que se llama, perdón, una conferencia del yo a la totalidad mística del Ateneo, esto es en Ateneo Barcelonés y lo da muy bien el filósofo esteta Amador Veo. De acuerdo, ya cuando tenga esto más trabajado podré exponerlo, pero como os digo, acudid a ese título. Y bueno, por aquí también tenía algunas notas, pero es eso, en todo momento, no sé, gracias a Noche Oscura, que gracias a alguna serie de decisiones que tomé, he podido embarcarme, creo, en toda una serie de significados y lo que es como encontrar aquellas vías de experimentación, no sé, todas esas vías de expresión, de cohesión. Es como que de repente, cuando pensé en publicar la compilación de cuentos que se encuentra en el libro, es que me estalló la cabeza. Es ese vértigo, ¿no? Inexplicable, ese éxtasis que quemo, como decía Roberto Bolaño, ¿no? Ese wow que ya hace que nada sea igual. Entonces es como el libro es celebrar, oh, wow, acabo de encontrar unas claves que total, todo esto para mí, ¿vale? Me hace feliz y yo simplemente lo comparto, sabiendo que solamente yo lo entenderé de una manera, pero me parece bonito poder compartirlo. De hecho, cuando lo he hecho, por ejemplo, en la exposición de Rohan Zappa, en Bardo, que hice un texto que también está en el cuento, bueno, fue un momento precioso, porque el bardo se asimila a la noche oscura desde la filosofía budista. Bueno, unas fantasías. Y es eso, y el poder simplemente, ya no en términos tan teóricos o espirituales, pero bueno, el poder compartir con amistades o familiares y lo que es sentirse perdido, ¿no? Y encontrar de repente la luz, ¿no? Incluso saber necesario es descender a los infiernos para poder ascender de nuevo con ímpetu, es de lo más bonito, es lo que alimenta, digamos, mis ganas de vivir, ¿no? Yo exploto al máximo este friquismo, pero porque es lo que me da la vida y la hace más mágica, siempre con los pies en la tierra, por supuesto. ¿Qué haces cuando hable para ser una especie de loca? Bueno, a lo mejor hay una parte que sí, de hecho me gusta jugar mucho con los límites entre la locura y la cordura, que son ambas. Bueno, Noche Oscura. Vale, entonces Noche Oscura tenemos este poema del místico San Juan de la Cruz. De acuerdo, y es eso, mucha gente me ha preguntado qué clase de relación guardo con todo el tema de la mística, la Noche Oscura, y esto que parece
una muestra de devoción pura a Cristo, ¿vale? Que esto, bueno, incluso hay quien podría haber aportado así exagerada, ¿no? Sentosa, ¿no? Con ese mausoleo de cementerio de Poblenou. Bueno, simplemente estaba paseando y no sé por qué cuando decidí hacer el libro la vi. Lo cierto es eso, como toda idea me dejé llevar por una casualidad que ya me condujo a todo lo demás, una fluidez que me ha permitido encontrarme con esa idea que siempre reivindico, aquello del misterio de la sorpresa, dos esenciales sin duda que hacen la vida más conmovedora, ya también invocando una suerte de vitalismo nietzscheano. Amar la vida, aceptar el destino, sea cual sea, trascender. En fin, como os digo, yo es que es una cosa que me hace brillar los ojos. Yo espero que a vosotros os interese mucho esto, ¿no? No sabría explicar a mis allegados lo que significa haber alcanzado un estado en el que el alma se encuentra henchida, menos todavía la completa convicción de en que la belleza y yo se encuentran en un abismo inefable, una suerte de viajar a expensas del tiempo. Es inevitable añadir que los descubrimientos desvelados a causa de ejercer una actividad casi ontológica me han conducido a visualizar algunos atisbos de luz. Estos bien estaban en la naturaleza, vienen producto del subconsciente. No os voy a leer toda la presentación, todo el contenido de la presentación que hice, ¿vale? En la asociación, en el espacio de la asociación Cumul, pero bueno, hay muchos extractos en los que acabo reafirmándome de nuevo. Sí que es verdad que a lo mejor en la presentación, incluso en el libro, peco mucho de nombrar a otros autores, pero más que nada porque creo que se entienda que no son ideas mías, sino que simplemente las repito, las adapto como puedo, ¿no? Pero bueno, algunas personas me han dicho que esto no es necesario. De hecho, una parte de la presentación en la que fui más yo y hacía más risas y más bromas es cuando la gente más disfrutó. Pero bueno, el evento en sí creo que fue todo un éxito o eso me comentaron y wow, o sea, es un evento, ¿no? Que como esto que estoy haciendo ahora, para mí son recordatorios de que habrá días más o menos difíciles, momentos de nuevo de pérdida de sentido, pero que siempre hay que estar ahí, ¿no? En el viaje y luchando de la manera un poco, no sé si más estoica posible, pero estando ahí con todas las ganas, porque si una no va en busca de ese sentido, nadie más lo hará, ¿no? Por nosotros, en este caso por mí. Entonces, bueno, con este libro autogestionado he podido hacer básicamente lo que me ha dado un poco la gana, ¿no? Y eso ha estado genial. Luego, si algún día tengo la suerte de poder publicar con editorial, no sé si esto será tan posible, pero bueno, todo esto en pañales. Ha sido un poco más fácil para mí en ese sentido, ¿no? De no tener una presión de ventas ni de nada por el estilo. De hecho, no tenía ninguna expectativa. Pero por la otra sí que es verdad que al esto de la escritura no ser lo que me da de comer, ¿no? Yo soy psicóloga clínica, entonces hay una parte de tiempo que no podía gestionar a esto de la publicación. Estuve como medio año entre que contacté con la editorial y finalmente lo publiqué. De hecho, a lo mejor hay errores del libro, o orden de los cuentos, los soliloquios que ahora mismo a lo mejor querría modificar. ¿De acuerdo? Pero intento en todo momento desviar ese momento de duda y de vergüenza. Y bueno, como en Valerie, la obra nunca está acabada, simplemente se abandona. Entonces lo acepto, descanso, quería hacer una segunda edición, pero dije, vamos a dejarlo así tal cual, sí que tengo que pedir más ejemplares, pero vamos a dejar esto y en todo caso, como es un tema que os estoy diciendo me apasiona tanto, lo estoy y lo voy a desarrollar en próximas publicaciones, cada cosa a su momento y siempre con la opción de, obviamente, cambiar de opinión. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Que en todo momento aprendemos y podemos cambiar de opinión. Pero bueno, yo siempre os digo, muy pesada con la coherencia de fondo. Y bueno, antes me había ido un poco de madre, ¿no? Porque decía, ¿no? ¿Qué pasa aquí con la mística, ¿no? Con esta parte a lo mejor tan seria, ¿no? Tan espiritual. Bueno, nació en una familia de una herencia judío-cristiana evidente y aunque a cierta edad me desprendí de esas creencias preconcebidas y también imitadas, seculares, he vuelto a esta cuestión ya desde una perspectiva poética, aunando, digamos, lo inefable de algunos estados del espíritu con la imposibilidad de la palabra para justamente alcanzarlos tal y como podrían ser. De ahí, obviamente, se llama la vida y la fantasía consciente construida a través de ella, ¿vale? Pues cada uno entiende la existencia a su manera, ¿no? Faltaría más. Y aquí de un propio delirio he hecho un libro y creo que será la tónica de lo próximo que escriba, ¿no? Y
toda esa estética a lo mejor más romántica o antigua se ha ido imponiendo, yo su merced, porque soy una fascinada de los mundos antiguos y creo que desde una perspectiva incluso política social es muy importante siempre mirar al pasado, ya aparte que se dice para no repetirlo, para saber siempre de dónde venimos, ¿no? Porque parece que ahora estamos en una realidad flotante en la que no somos conscientes, ¿no? O parece, o ignoramos esos orígenes tan importantes de reconocer, ¿no? Bueno, es que ya os digo, cada cosa para 1000 temas que espero poder desarrollar aquí con más tranquilidad y más conocimiento. Y es eso, bueno, yo creo que gran parte del libro, pues, yo os lo puedo dar a conocer de otras maneras. Creo que esta es una introducción ya más que suficiente, ¿no? Pero bueno, siempre me gusta destacar cositas que me he ido apuntando. La literatura me permite volver a conectar con lo que me envuelve, no darlo por hecho, ¿no? Es el diálogo del alma y deseo que este sea eterno. Inicio y materialización del método, ¿no? Y parece todo muy intenso y bueno, sí, lo es, pero es como, bueno, pues sin tapujos, de una manera más auténtica posible, una manera de vivir y pensar, ¿de acuerdo? Además, cuando a lo mejor hay una tendencia a la melancolía, ¿no? A la preocupación sobre el funcionamiento del mundo, ¿no? De ese tipo de cosas, al final, por ahí lo tengo, se decía en Aristóteles o algo así, ¿no? Que hay como un mundo siempre alternativo, ¿no? Con esto de la poesía, con esto del arte, siempre hay una posibilidad más allá que a lo mejor incluso en otros términos políticos, económicos, tal, se podría extrapolar en algún momento, porque si no creemos en otras posibilidades y solo en la única que hay, sinceramente estamos acabados, ¿no? Pero bueno, calma el corazón, llega a respuestas y hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque al adentrarse también en todo este mundo, se puede perder mucho la cabeza, lo digo por experiencia. Puedes perder la cabeza, puedes obsesionarte, que yo estoy muy obsesionada, ¿no? Y todo eso puede ser muy enfermizo. Hay que compaginar la vida diaria, vivirla bien con esto, ¿no? De hecho, en los últimos meses que os decía, pues todo más bloqueada, creo que me he dedicado más a vivir, a estar más tranquila, a estar más en paz, a disfrutar más de los momentos, de las personas y creo que eso al final va siempre unido a la literatura. Y bueno, es eso, el libro es un compendio de cuentos y soliloquios, ¿no? Que escribí en su momento en el taller de escritura Fuente Taja, ya por 2019, era la primera vez que experimentaba con el formato cuento, que es el que más me gusta. En Estados Unidos sí que es verdad que tiene más fama que aquí en España, que se llama más el tema de la novela, pero bueno, a mí el tema de los cuentos me gusta, son más breves, tiene un efecto parecido al poema, ¿no? Son breves pero intensos y bueno, a mí me interesa más quizás esa parte más de contenido, ¿no? de lanzar un rayo con fuerza que no desarrollar unos personajes durante el tiempo. Eso no me interesa tanto. Sí que es verdad que sí que me gusta leer novela, pero yo encuentro que el cuento me gusta y voy a seguir con ello, ¿no? En alguna editorial en que en su día enseñé me decían, es que el cuento no se lee, vas a estar como en bancarrota, o es que no sé qué me dijeron, como que no va a tener ningún tipo de éxito. Y yo les dije, pero es que a mí eso me da igual, ¿no? O sea, yo quiero escribir cuento y así es como me sale, a mí me da igual si está de moda o no está de moda, porque al final es que ni soy nada, el contenido que hago no es muy atractivo, o sea, reconozco porque es que no tengo las habilidades, espero aprenderlas, pero yo todo esto visual o todo esto de estar a la moda o a tope, es que no me interesa o me cuesta y bueno, pues entonces que hago cuento y ya está. Sabiendo que a lo mejor tendré un público más concreto, que eso, oye, también es una alegría, yo qué sé, hay que verlo como se pueda. Y bueno, son unos cuentos, yo estoy preparando una publicación que pensaba que iba a ser la primera, será la segunda. Y mientras eso, estaba como empezando con la introducción y el guión del cuento, que va a ser un cuento largo, digo, ostras, es que aquí tengo otros que realmente ahora mismo no me representan tanto como autora, pero realmente son muy divertidos, me lo pasé muy bien y es un inicio porque no se merecen estar publicados, aunque sea en eso por mi cuenta. Y así lo hice y ha sido muy bonito. De hecho, he vendido más de los 100 ejemplares, cosa que no me esperaba, la verdad. He recibido un apoyo y un amor increíbles. Esto ha dado pie a otros tipos de relaciones y de conocimientos, como digo, en todo momento.
bueno, está siendo un momento de mi vida inolvidable e increíble, ¿no? Y que siempre va a estar a fuego en mí. Y el que no, incluso mis amistades, ¿no? El que se refuercen todavía más con todo esto, es como, wow, no sé. El que yo misma me emociono, pero es que es así, es como una bendición. Y lo siento tal cual, ¿no? Bueno, no quiero tampoco ponerme así porque no, tampoco cal, pero os digo, es una cosa muy importante para mí. Y bueno, la gente me dice que se ha reído mucho, ¿no? Incluso está la parte más de, obviamente, como os digo, no me representan tanto, porque yo creo que mejora mucho escribiendo, soy más concreta, no tan y tan romántica y tan pesada, ¿no? Porque este libro de Noche Oscura a lo mejor representa una faceta de mí más, más triste, ¿no? Más nostálgica, y creo que conforme he ido también aprendiendo sobre la vida y experimentándola, también yo he sacado unas fuerzas que antes no tenía, o bueno, como os digo, una determinación que antes no conocía y que hace que, por tanto, mi producción literaria sea diferente. Pero bueno, como os digo, bellísimo, bellísimo. Y yo simplemente eso, como solamente he hecho una presentación del libro, que fue el 30 de abril de 2022, digo, bueno, pues al menos en YouTube tiene que haber otra. ¿Por qué no he hecho más? Porque no he sido capaz anímicamente, no sé, ahora mismo, bueno, ahora mismo he vuelto al canal y quién sabe si hago una presentación más, estaría bien, me han pedido alguna vez. Bueno, vamos a ver qué pasa. Simplemente no quiero crear expectativas, no me gusta eso, y quiero seguir simplemente pues con lo que yo ahora un poco siento y quiero, sin tampoco presionarme demasiado. Ya soy muy autoexigente con, ya esto me ha dado mucho lata en la cabeza y no sé. Simplemente quiero mirar dentro de mí y ser yo y hacer las cosas que me conmuevan y que, no sé, que me vayan guiando, ¿no? Un poco. Y es eso, no sé, es eso en este momento, vida-obra, ¿no? Se hace equivalente, y los siguientes, pues todo lo veremos, ¿no? Yo creo que ya es bonito, ¿no? Poder asentar líneas de trabajo de interés. Es complicado, ¿no? Saber de lo que uno quiere hablar. Pues hay en algunos cuentos que no se entienden. Vale, algo que si no aquí me voy liando y no puede ser. Os explico brevemente qué es esto de flaner, ¿vale? Que es importante, ¿no? Que hay gente que creo que a lo mejor no ha dejado muy claro en el libro, ¿no? Por eso se me rayaba. Esto de Madame Flanell, ¿vale? Tengo un fanzine inédito que he subido a Instagram. En realidad lo podría incluso subir aquí en YouTube, no sé. No sé qué hacer muy bien con él, ya veremos. Que ya os digo, cosas que se queden en el tintero, que formen parte de mí, pues me gusta sacarlas como un libro. Y el libro, eso, el concepto de Madame Flanell es, bueno, es como una especie de alter ego que he creado, que ha venido a mí dentro ¿no? Durante el proceso de creación de dicho fanzine, que fue en el 2020, en el confinamiento de COVID, y no sé, es un personaje elegante, ¿no? Es una especie de alter ego mío que simplemente eh, va deambulando y se maravilla ante la belleza del mundo y de lo marginal, etcétera, ¿no? Y término flaner, ¿vale? Justamente fue Carlos Bonet quien me lo mostró. De hecho, me introdujo en la presentación del libro, fue desde aquí muchas gracias. Es una persona con la que además coincido mucho en términos de la belleza de la marginalidad, ¿no? Y de la decadencia, de las ruinas, del oscuro, del masismo, etcétera, ¿no? Es bueno, un pintor y un amigo al que admiro con profundidad. Si me ves aquí, te envío un saludo. Bueno, es un conductor del libro, pues es escritor del término flanernos, procede del francés, ¿vale? En realidad tendría que ser flanés en femenino, pero yo hice un poco lo que me dio la gana, no sé por qué. Significa paseante o callejero. La palabra flanería en sí es callejero o vagabundeo. Se refiere a la actividad propia del flaner, vagar por las calles, callejear sin rumbo, sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que caen al paso. Walter Benjamin, un filósofo que también es enorme, describió al flaner como la figura esencial del moderno espectador urbano, un detective aficionado y un investigador de la ciudad. Más aún, su flaner era un producto de la alienación propia de la ciudad y del capitalismo. ¿Mm? Y bueno, Flanner conoce su fin para Benjamin con la llegada de la sociedad de consumo.
Pero bueno, a mí me parece no es un mirón, es simplemente pues, es un personaje que siempre se halla en completo dominio de su individualidad, mientras que la individualidad del Baudado, del mirón, desaparece. Bueno, es eso, un poco una persona que sigue teniendo esa mentalidad un poco de filósofo niño, ¿no? Que se extraña y se maravilla ante la cotidianidad. Sobre todo viene el término flaner, ¿vale? Porque la mano de Charles Baudelaire es como ¿cómo decirlo? Es un... claro, ¿qué pasa? Cuando las primeras sociedades industriales y por tanto el surgimiento del sistema capitalista, ¿vale? Las primeras formas del mismo, eh, ¿qué pasa? Que la vida se acelera, surgen las ciudades y con ello nuevas formas de vida y nuevas escenas que eran pues un caldo de cultivo para muchos escritores, ¿no? Y en esa decadencia del libre pensar, del aburrimiento, porque la sociedad está imbuida, ¿no? En la inmediatez ya, ¿no? Esas primeras formas de rapidez, ¿no? Ya no hay tanto silencio, hay bullicio de las fábricas, de los vehículos, bueno, de las ciudades en sí, ¿no? Es como que ya no hay tiempo para la contemplación, para la intimidad, para habitar el cuerpo, buscar el silencio, ¿vale? Trabajar con esa autoconsciencia, eh, de gestionar el agobiante paso del tiempo, ¿no? De la velocidad de la hora, ¿no? Esa atención fragmentada que a mí eso me encantaría en una sección que habrá, que será Reflexiones de Pacotilla. Querría hablar de esa atención fragmentada porque a la hora de escribir, a la hora de cualquier cosa, es que no sé cómo deciros, es una cosa destructiva, a más no poder, toda esta fragmentación, todo el rato mirando un móvil, llenos de inputs, ¿no? Todo el rato con estímulos, es que es agotador y no tiene pinta de mejorar, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, así estamos un poco. Eh, He de decir que quizá la publicación ha sido una acción impulsiva, fruto de inseguridades, eh, pero bueno, en todo momento yo os animaría a que el contenido del libro realmente lo veáis con el libro en sí mismo, me preguntéis. Pero bueno, es una recompilación de cuentos, soliloquios, algunos más actuales, otros un poco más antiguos. Se ve esta experimentación con el tipo de escritura que os decía, con las disrupciones temporales, de modo que media narración y de la trama y en sí la descripción de los ambientes también hay numerosos momentos de reflexiones en voz alta para una misma. Pero ¿qué pasa? Que como es un momento novata, se va mezclando y claro, esta técnica es muy difícil, hay que saber hacerla bien para no liar al lector, ¿no? Y bueno, pues ahí está el merengue, pero me parece chulo pues publicar el merengue y decir, es digno este merengue, muy bien. Bueno, son estilos así. Hay una parte de cuentos, otra de soliloquios, que es la noche oscura, que a lo mejor ahí se expresa mucho más toda esta parte de pesadez y de trascender y volver a reinventarse y demás. Bueno, el estilo es un poco así tragicómico, incluso a veces pomposo, ¿no? Los personajes son así como muy caricaturescos, ¿no? Muy pomposos, como os digo, decadentes, ¿no? Los diálogos siempre intento que muestren cómo son los personajes, de hecho esa es la función del diálogo en literatura y también las pelis, pero en literatura cobra más sentido porque no hay imagen, no puedes imaginarte el personaje, o sea, te lo tienes que imaginar, perdón, no lo ves tal cual, no tienes esas claves. Y bueno, hay muchos cameos entre personajes, el mundo está vivo, es como para si un regalito para el que decida, horror, no, pobre de esa persona, ¿no? El que decida cómo ser lector ha sido mío, pues no son regalitos, ¿no? De que veas en un cuento, ostras, este personaje sería en otro, que si no eres lector asiduo, ¿no? Eres por primera vez, da igual, no pasa nada, simplemente un guiño de complicidad. Y bueno, siempre los temas que más salen a reducir un poquito son pues la decadencia, ¿no? La enfermedad mental, los márgenes, ¿vale? Me interesa más que el supuesto loco, el pobre sea el protagonista, ¿no? Y, ya que nunca lo ha podido ser, no sé. Bueno, oscurantismo, bueno, y también tengo muchas influencias de Oscar Wilde. En fin, vamos a llegar un poquito a términos, ¿vale? A quien le interese puede contactar conmigo a través de aquí en YouTube, en Instagram de Fila y Camadán, que está el link en la página principal del canal, en eh, Libros CCC, Amazon, Casa del Libro, ¿vale? Hay diferentes plataformas, pero bueno, si os ponéis en contacto conmigo será un poquito más personal. Y el libro, si no lo puedo dar yo en mano, tengo que hacer más pedidos. Bueno, ya veremos cómo va, pero la decisión es de vez en cuando pues, recordarlo.
sea una presentación más genial, pero bueno, que realmente yo estoy ya metiéndole caña a las a la próxima publicación un poco, ¿no? Y sí que es verdad que cuando saco mi cuaderno de anotaciones de la segunda publicación, he vuelto a hacer algo un poquito el tonto, ¿no? Pues con unas reflexiones que podrían estar en la primera, pero también en la segunda, lo de aprendiendo de la noche, abandono del ego, que el ego se desplace, ¿no? Porque al leer después, claro, yo cuando hice La Noche Oscura no sabía tanto sobre mística como puedo saber ahora, que también es poco, pero es las experiencias, ¿no? Que al final hacen que el ego se desplace, el cerebro creo que tiene más protagonismo, ilusiones de juventud que se marchitan, a veces aparece el tema de que no haya nuevas, bueno, celebrar la vida es un propósito del libro. Bueno, voy apuntando cositas, no me olvido porque, como os digo, a este libro, a esta publicación, le debo muchas cosas, pero hay que continuar, ¿no? Y mejorar y seguir creciendo. El libro es un preludio e inicio de lo que son mis creaciones y cómo las vivo a cada instante. Espacio y dignidad a los estados más tristes y oscuros del alma. ¿Quién sabe las siguientes publicaciones que quiero hacer? Bueno, más o menos sí. Voy un poco dejándome llevar, pero sí que voy apuntando ahí para luego transcribir las notas. Tengo la introducción de la segunda publicación y el guión. No sé cuándo será publicado, depende de mis circunstancias. Ojalá dentro de, que sé, el año que viene, o ojalá, no lo sé, la verdad. No, pueden pasar muchas cosas. Solo quería decir adiós ahora ya y recordar este día para siempre, agradecer a todos los suscriptores que habéis ahora y todas las personas que me animáis. Yo seguiré fuerte y nada, siempre recordar para siempre La Noche Oscura en Chía y al alma, la literatura es mi vida, no pienso ya jamás abandonarla. Consigo a través de ella conocer una de mis facetas más puras, ser y estar sin interrupciones, deseando que este sea uno de muchos encuentros. Y por supuesto, para cerrar de una manera solemne, como hice en la presentación, voy a hacer un homenaje a los versos y al precioso significado de Poema de Noche Oscura, 1578, de Juan de la Cruz. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, oh dichosa aventura. A oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, que yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que el alborado, oh noche que juntaste amado con amado, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedé y olvídeme, el rostro reclenso del amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las escenas olvidado. Bueno, pues muchas gracias y bueno, que nos vemos en siguientes vídeos, espero que con esto a tope power de emociones, ¿de acuerdo? Muchas gracias y eso, que vaya muy bien, nos vemos, cualquier sugerencia, duda, crítica, estoy totalmente abierta a cada una de ellas.